interesante hacer los casos clínicos, eso vamos a discutir harto rato. Así que... Claro. Veamos. Entonces, bueno, escoliosis idiopática, el alcance y el temario. Bueno, como dijo Rodolfo, la escoliosis idiopática es una deformidad de la columna y no una, y eso quiere decir que es una alteración morfológica, ¿no? Pero no es una malformación, porque se produce después de la 8ª semana de gestación, ¿ya? Yo después voy a hablarle un poco de escoliosis congénita, que vamos a ver el periodo embrionario, ¿ya? Como dijimos, una alteración que se puede presentar durante toda la vida y puede tener interacción con otros sistemas, principalmente con el sistema nervioso central, pero también otros órganos como el pulmonar, el cardíaco, etc. La columna vertebral de los seres humanos es una adaptación para la marcha en bípedo y en el objetivo, en el fondo, de las curvaturas y en el plano sagital y de esta línea recta que se ve en el plano coronal, tiene como objetivo, digo, la eficiencia energética. Eso quiere decir gastar menos energía para poder desplazarse en dos patas, digamos, ¿ya? Entonces, las alteraciones de estos balances son las que pueden producir, o sea, las que van a tener como consecuencia las deformidades, ¿ya? Se pueden dividir en alteraciones o deformidades del plano coronal y del plano sagital, y las alteraciones del plano coronal se encuentran las congénitas, las neuromusculares y las degenerativas. Las tres primeras en general se presentan en la infancia y las degenerativas sobre los 30 años, digamos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las idiopáticas, que tienen una prevalencia baja, que no va más allá del 2 al 3% de la población, y de esa prevalencia que ya es baja, solamente el 0,3% son aquellos pacientes que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, de las escoliosis idiopáticas, el concepto es que principalmente no se operan, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se clasifican en infantiles, juveniles y de la adolescencia, ¿no? En cuanto a la etiología, se produce porque hay una asimetría en el crecimiento longitudinal versus el periférico de las vértebras, y esto produciría esta deformidad, que es una deformidad tridimensional y que se caracteriza por la rotación vertebral. Existe evidencia de que hay una relación familiar, ¿ya? De hecho, los gemelos homocigotos, de hecho, hay familias que tienen antecedentes, sobre todo dentro de la primera generación, que son los que van a tienen más riesgo de una escoliosis idiopática, y existen asociaciones genéticas, y es por eso que los gemelos homocigotos tienen más riesgo que los heterocigotos. Además, se han relacionado con algunas enfermedades del tejido conectivo, y como el crecimiento y el desarrollo de la columna está en relación a señales hormonales, también se ha descrito una relación directa con la calmodulina e indirecta con la melatonina. La mayoría de estos pacientes son oligosintomáticos o asintomáticos, en realidad. Por eso hay un plan nacional donde se hace una pesquisa de las deformidades de columna. Y la mayoría de los pacientes o son evaluados por el pediatra o por la enfermera del colegio o por la JUNAEP, en el fondo, y esos son los pacientes que nos van llegando para poder pesquisarlos, seguirlos y eventualmente tratarlos, ¿no? En estos pacientes siempre hay que averiguar, como dije, si es que hay antecedentes familiares, principalmente de primera generación. Si es que hubo algún antecedente durante el embarazo y el parto, eso en el fondo es más asociado a descartar otras causas.
no idiopática, cómo ha sido el desarrollo psicomotor de los pacientes, principalmente orientado a las causas neuromusculares. Si es que tiene problemas con habilidades finas o tiene tendencia a las caídas, las tendencias a las caídas pueden estar relacionadas con el desbalance también. Si es que tienen dolor intenso, ya sea en la región de la espalda o en las piernas, que es donde puede haber mayor riesgo de radiculopatía. Y si tienen alguna evidencia de enfermedades metabólicas o neuromusculares. Dentro de los antecedentes, ver si tiene algún otro antecedente mórbido, si ha tenido alguna cirugía y es bien estructurado, y yo por lo menos soy bien maniático para preguntar ordenadamente, y a todos los pacientes les pregunto lo mismo en el mismo orden para saber cómo, para no perder ni un punto de los que tenemos que averiguar, ¿ya? En cuanto a la historia clínica, se debe identificar cuándo se pesquisó esta deformidad, porque eso en el fondo nos va a llevar a la clasificación y por lo tanto al pronóstico y al tipo de tratamiento. Si es que ha tenido alguna progresión, por lo menos visible, si es que tiene dolor asociado y, como bien explicó Rodolfo, la menarquia y el cambio de voz. En general, uno considera que de la menarquia de las niñitas, ellas tienen un potencial de crecimiento elevado, o sea, van a llegar a un Richter 4 aproximadamente en 2 años, ¿ya? Y eso es una medida que un lapso de tiempo con el cual uno después les puede plantear en el tratamiento ortopédico, por lo menos, cuánto tiempo van a ocupar el corsé, que eso lo va a ver Cristian. El examen físico, algunas cosas dirigidas que nosotros miramos, vemos el aspecto general, cuál es la actitud del paciente, cuál es la estatura, si tiene alguna alteración de la longitud de extremidades, no solamente las discrepancias, sino también, por ejemplo, los Marfan, que habitualmente son pacientes más altos, con extremidades más prolongadas. Y hay algunos elementos en la piel que nos pueden orientar, por ejemplo, a neurofibromatosis, como se ve ahí las manchas café con leche, las distrofias espinales o los teratomas espinales. Las distrofias espinales se ven asociadas a las amartomas de Leeds, que sí. Y por supuesto realizar un examen neurológico completo, porque hay que descartar otro tipo de causas con nombre, digamos. El examen ortostático, bueno, es la altura de los hombros, la altura de la escápula y la proyección de la escápula. Muchas veces no tienen tanta diferencia de altura, pero sí hay una escápula que está más expuesta que la otra. El triángulo del talle, que normalmente es simétrico y que está formado por la pared torácica, la pared abdominal, son los bordes laterales de estas dos paredes, y el borde medial del brazo. Y hay algunos otros elementos que no son tan estándar, pero sí, por ejemplo, podemos ver en el pliegue toracolumbar que tiene esta paciente al lado derecho. La maniobra de Adams, bien descrita, en el fondo, cómo se hace la maniobra de Adams. Se para el paciente tiene que estar en bipedestación, con los pies juntos, tiene que realizar una flexión de cadera en 90 grados y con los brazos en péndulo, ¿ya? Y uno lo que hace es mirar como el horizonte de la espalda del paciente, y en general, sobre todo en las deformidades torácicas, como hay una rotación de las vértebras, esa rotación de las vértebras está asociada a una rotación de las articulaciones costovertebrales, por lo tanto se ve un aumento de la altura de la parrilla costal a un lado, y eso es lo que nosotros lo definimos como un Adams positivo. Y en los pacientes que se ve una jiba en bipedestación, o sea, derechos son
la jiba no es que la columna, no es necesariamente que la columna se desplazó hacia allá, sino que también tiene que ver con la rotación de los arcos costales. Y en el TAMS también hay que mirarlo en lateral, pero esto está más orientado a las alteraciones del plano sagital, ¿no? En cuanto a la radiografía es el elemento para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace con una radiografía de columna total de pie. Y con esta herramienta nosotros podemos definir los patrones de las curvas, la magnitud y si es que hay otras alteraciones como malformaciones y la edad ósea. Entonces tenemos las vértebras límite dentro de una curva. Nosotros tenemos que identificar las vértebras límite, las vértebras apicales y el ángulo de Cobb. La vértebra límite son las vértebras que están más inclinadas en una curva, ¿no? Entonces se mira la vértebra de más proximal o más cefálica, es la vértebra que está más inclinada, pero que es la vértebra que en realidad está menos rotada. Y lo mismo con la vértebra límite inferior. También está muy inclinada, pero menos rotada. Versus la vértebra apical, que habitualmente corresponde al ápex de la curva, aunque no necesariamente porque a veces el ápex está en el disco. Pero sí la vértebra apical es la vértebra que está más rotada, pero la que se ve menos inclinada en el plano AP. La resonancia magnética es un estudio complementario, está en general asociado a esclerosis neuromusculares, o sea, está indicado en esclerosis neuromusculares, en esclerosis atípica y en esclerosis congénita. Y en muchos centros se realiza una resonancia columna total a todos los pacientes que van a ser operados, porque hay un porcentaje de pacientes que parecen ser idiopáticos, pero por ejemplo podrían tener una médula anclada, entonces se descarta. Es un porcentaje pequeño, pero que igual algunos centros lo ocupan por motivos de seguridad. La tomografía computada, indicada en la esclerosis congénita, y para planificación en la esclerosis, en algunos centros se ocupa para la planificación en la esclerosis idiopática, pero también tiene un rol importante en el seguimiento, por ejemplo, los pacientes que ya están instrumentados y que pueden tener una pseudoartrosis, una falla de osteosíntesis. La tomografía computada es una herramienta muy útil. El diagrama que ya lo comentaron. Y, bueno, el potencial de crecimiento es el factor más importante para la progresión de una esclerosis idiopática. Como dijimos, la menarquia o el cambio de voz en los hombres marcaría el inicio del periodo más rápido de crecimiento. Y se debe estudiar la edad ósea y el Tanner. No voy a ahondar mucho más que lo que dijo el doctor López. En general, el estadio de Tanner de mayor crecimiento es alrededor del Tanner 3. Los pacientes, a todos los pacientes que nosotros vemos en la radiografía, se estudia o ocupamos la misma radiografía para ver el RISER, que es la progresión, o en el fondo es lo que nos va a marcar el potencial de crecimiento residual. En general, los pacientes que tienen un RISER 4 ya el crecimiento va a estar limitado, y en general los pacientes después del RISER 4 no tienen un crecimiento mayor de 2 a 3 centímetros. Por lo tanto, se consideran ya prácticamente maduros desde el punto de vista esquelético. Bueno, la escoliosis se define como toda curva con la SRS en el plano coronal que tiene más de 10 grados utilizando el método de Cobb. Y como dijimos, el método de Cobb lo que hace es ocupar las vértebras límites. La vértebra límite en el más proximal se ocupa la placa proximal, y la vértebra límite inferior se ocupa la placa inferior para hacer la medición.
Para definir las curvas estructurales y no estructurales lo vamos a ver después en la clasificación del Encke, pero en términos generales, las curvas estructurales son las curvas de verdad de una malformación. Ese es el concepto. Son curvas rígidas, son curvas que no son reductibles, que tienen características morfológicas. Por ejemplo, tienen un acuñamiento lateral, tienen rotación vertebrales, mientras que las curvas no estructurales son curvas que se pueden reducir con los bendings laterales. Son curvas que, o sea, están compuestas por vértebras que no necesariamente tienen rotación o que tienen alguna alteración morfológica. Por ejemplo, el acuñamiento hacia la concavidad. ¿Ya? Y es importante definir el lado de la curva, y que está definido por el lado de la convexidad de la curva. Porque hay algunas curvas que parecen típicas, pero no son atípicas. Por ejemplo, la clásica, la torácica izquierda. Entonces, es otro elemento que nos va a ayudar a dilucidar los casos. La escoliosis idiopática, dentro de todas, es lejos la más frecuente, como dijimos al principio, pero que progresa o puede progresar, y hay que vigilar la evolución de la curva. Cuando una curva tiene menos de 30 grados en la edad adulta, la probabilidad de progresión es cercana a cero. En las curvas que son mayores de 50 grados, o sea, mayores de 30 grados, perdón, tienen una velocidad de progresión de 0,5 grados al año. Por lo tanto, esas curvas igual uno debiera por lo menos observarlas cada cierto tiempo. Mientras que las curvas que tienen más de 50 grados al final de la etapa de crecimiento son los pacientes que probablemente van a progresar. Y de hecho, como vamos a ver después, en el tratamiento, los pacientes que tienen un RISER 4 o 5, pero que tienen curvas mayores de 45-50, como dice la guía GES, habitualmente son pacientes que terminan en tratamiento quirúrgico. Clasificación. La clasificación más conocida en general es la clasificación de acuerdo a los grupos etarios. Se dividen en infantiles, entre los 0 y los 3 años, en juveniles, entre los 4 y los 10, y en la de los adolescentes, que es la más frecuente. La escoliosis idiopática infantil tiene una frecuencia baja, pero en general, y en general tiene un curso benigno, pero el punto de este tipo de escoliosis infantiles es descartar otras causas, principalmente, como son tan pequeños, principalmente escoliosis congénita y escoliosis neuromusculares. Por lo tanto, son pacientes que de todas maneras hay que hacer estudios que vamos a ver en el próximo bloque. En cuanto al pronóstico, hay algunos elementos que nos pueden ayudar, como el índice de meta, ¿ya? El índice de meta es más fácil verlo en el dibujo que está abajo, pero que se forma por el eje de la costilla con una línea perpendicular al cuerpo vertebral. Eso forma un ángulo y se compara con el ángulo contralateral. Los pacientes que tienen un meta o un gap del meta más de 20 grados tienen una mayor tasa de progresión versus los pacientes que tienen un meta de bajo grado. ¿No? El ángulo de meta se utiliza, lo puse en las infantiles, pero en las juveniles también tiene un rol importante. Las escoliosis idiopáticas juveniles, bueno, se produce entre los 4 y los 10 años. Tiene un predominio franco por las mujeres, y los factores de riesgo principal están dados por la edad. O sea, los pacientes que debutan con una escoliosis idiopática juvenil a los 8 años, en general son pacientes que tienen un curso bastante benigno, y sobre todo aquellos que tienen curvas menores de 30 grados. Aquí baja si se dan cuenta,
30 grados es mucho menos que 50, que dijimos que la progresión iba a ser 1 grado por año, pero es porque a estos niños les queda mucho por crecer todavía, tienen todo el periodo rápido de crecimiento, y sobre todo a los 4 años por lo menos van a doblar o prácticamente van a doblar su estatura. Por lo tanto, el potencial de crecimiento es alto y el riesgo de que tengan curvas severas es mucho mayor. Y la de los adolescentes, bueno, después de los 10 años, es al inicio de la pubertad y madurez esquelética y representa entre el 60 y el 70% de la escoliosis idiopática. O sea, son lejos las más importantes. Existen múltiples clasificaciones, pero para la casa, Lenke, ¿ya? Y Lenke lo que hace es clasificar la escoliosis de acuerdo al patrón de la curva, o al tipo de curva en realidad. Entonces, dice, mira, pueden haber curvas en 3 lugares: torácico proximal, torácica, o toracolumbares y lumbares. Y las dividen de acuerdo a dónde está la curva y dónde está la curva mayor, ¿ya? De los 6 tipos, las más frecuentes son las Lenke 1, que son las curvas torácicas solas, seguidas por las Lenke 5, que son las curvas toracolumbares o lumbares. Si se fijan abajo, Lenke tiene un torpedo, ¿ya? Y ese torpedo lo que nos indica es cuáles son las curvas que son estructurales, de acuerdo a las radiografías de Bending. Después vamos a verlo en un caso clínico, así que no se preocupen. Y cuáles son las ubicaciones. Además del tipo de curva, Lenke propone 2 modificadores, y esos modificadores tienen más importancia para el tratamiento, ¿ya? Tiene 2 modificadores. Uno es el modificador lumbar, que en el fondo lo que hace es relacionar la línea sacra media con la vértebra apical, ¿ya? Y lo que dice es que lo que propone es que los pacientes los divide en 3 grupos y dice que los A son los pacientes cuya vértebra apical pasa por la línea sacra media pasa por el centro de la vértebra apical. Los tipo B explican o se refiere a los pacientes cuya línea sacra media pasa por sobre el pedículo de la vértebra apical, mientras que los C son aquellos pacientes en que la vértebra apical no se contacta con la línea sacra media, ¿no? Y el modificador de perfil sagital. El perfil sagital lo divide en negativo, neutro o positivo, y se refiere a la línea de la plomada. La línea de la plomada es una línea que cae desde el centro de C7 y que normalmente debiera pasar o pasa por la esquina posterior superior de la placa superior de C1. ¿Ya? De acuerdo a eso se define cuál es si es que es negativo, neutro o positivo, y esto tiene una principal importancia para la definición del tratamiento. Ahora, la escoliosis idiopática del adolescente se puede tratar de manera ortopédica o de manera quirúrgica, y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero en líneas generales, y se los muestro porque es lo que dice la guía GES, los pacientes que tienen un RICEP de 0 a 2 con curvas mayores de 40, los pacientes que tienen un RICEP de 3 a 4 con curvas mayores de 40 pero con algún grado de progresión, y los pacientes que tienen un RICEP 5 con mayores de 50 grados son aquellos que tienen indicación quirúrgica. Y viene el caso clínico, así que llego hasta acá.
Bien.